La serie que estamos viendo de predicaciones está basada en Primera de Pedro. Primera de Pedro, mis hermanos, en el capítulo o toda la carta del apóstol Pedro, mis hermanos, esta es la 12ª predicación. Y mis hermanos, esta serie se esta Cristianismo práctico en medio de las pruebas. ¿Cómo puedo vivir de manera práctica siendo cristiano en esta sociedad? ¿Cómo puedo practicar el cristianismo en medio de mis circunstancias? Y este es el objetivo, mis hermanos. Estamos viendo esta carta del apóstol Pedro con este sentido. Y el título de la predicación, mis hermanos, se llama Casado o Atrapado. Se llama así, Casado o Atrapado. Y quisiera, mis hermanos, leerles el pasaje que vamos a examinar. Lo tienen ustedes allí, pueden abrirlo en sus Biblias o en su boletín. Lo tienen, mis hermanos, en la hoja interior. Allí está este resumen con algunos espacios para los que nos visitan hoy. Hay algunos espacios allí que van a ir rellenando a lo largo de la predicación. Lo hacemos así, mis hermanos, para que ustedes puedan tomar sus notas y puedan seguir la predicación también, estén ejercitando su mente y puedan recordar más fácilmente la predicación. Yo ayer le hacía el comentario a una persona, mis hermanos, a unos hermanos de aquí de la iglesia, de que han hecho estudios preguntándole a miembros de iglesias acerca de qué trató la predicación entre tiempo variable, 10, 15 minutos después. Y muchos, mis hermanos, no se acuerdan de qué trató la predicación tan solo 10 minutos después de que han salido del culto. Entonces, espero que eso no suceda hoy, ¿verdad? Espero que se acuerden del pasaje de la predicación y también lo hacemos así en el boletín para que ustedes puedan acordarse más, lo lleven y puedan repasar estas notas, mis hermanos, para ustedes. Recuerda esto siempre que estés examinando la palabra de Dios, no pienses en otra persona, piensa en ti mismo, que Dios te está hablando a ti en lo personal. Personalmente te está hablando Dios a tu circunstancia, a tu vida. Dios te está hablando. Piensa esto de manera característica. No pienses, este pasaje le queda bien a esta persona, le queda bien a esta otra. No, piensa, Dios me está hablando a mí. Y si lo haces, déjame decirte, estarás cultivando un temor por la palabra de Dios, un temor reverente, pero también estarás interpretando bien la Biblia. Estarás interpretando porque es Dios hablándote a ti de manera directa. Y vamos a leer, mis hermanos, 1 de Pedro 3, del 1 al 7. Voy a leerlo para ustedes. Dice así: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias porque podemos examinar tu palabra. Gracias porque podemos hacerlo con entera libertad. Señor, te pido en Cristo Jesús que tu palabra esté abierta, francamente abierta,
que tu palabra sea clara, bendito Dios, que podamos entenderla, que esta tu iglesia pueda entender tu palabra, que los que verán este video en internet también puedan entender tu palabra con claridad. Señor, muestra tu palabra y muéstranos en ella tu voluntad, y hazlo por medio de la guía del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ahora esté guiando a mis hermanos a entender tu palabra, para que tu palabra, Señor, sea vivida. Que cada uno de mis hermanos, de acuerdo a su situación particular, tu palabra les hable y llene sus necesidades. Quizás alguien necesita sabiduría, o quizás alguien necesita tomar alguna decisión, quizás alguien necesita fortaleza o consuelo. Señor, te pido que tu palabra lo dé, por favor, Señor. También te pido que el Espíritu Santo me guíe a exponer tu palabra para darte a ti la honra y la gloria, que solo tú la mereces. Quiero que Cristo Jesús, mi Señor, sea mostrado en esta tu palabra, para que Él reciba la gloria y la honra. Gracias, Señor. Gracias de verdad. Amén. Gracias, mis hermanos. Una situación en nuestro tiempo que existe, mis hermanos, en nuestra sociedad, es que en la actualidad tenemos mucha información que está fácilmente accesible, que la tenemos disponible con respecto al sexo, con respecto a las relaciones, con respecto al matrimonio, mucho más que antes. Mucho, mis hermanos, hay mucha información. Ustedes pueden teclear la palabra matrimonio, eso lo hice el día de ayer, mis hermanos, en internet, y sale mucha información. Sin embargo, mis hermanos, con respecto a esto, es contrastante que ahora, mis hermanos, en esta misma época donde hay tanta información, tenemos más problemas conyugales y divorcios. De hecho, mis hermanos, de acuerdo con las últimas estadísticas, 2 de cada 3 matrimonios se divorcian en nuestro país. 2 de cada 3, mis hermanos. Evidentemente algo anda mal. Y no es suficiente, déjame decirte, decir que aquellos que se divorcian o aquellos que tienen problemas familiares o tienen problemas maritales, mis hermanos, pues necesitan a Dios. No es suficiente. ¿Por qué? Porque incluso muchos matrimonios cristianos también están teniendo problemas y tienen a Dios. Entonces, lo que tenemos que entender, mis hermanos, es que debemos ir a la palabra de Dios, debemos ir a la Biblia para ver cuáles son las directrices y entonces conformar nuestro carácter, conformar nuestra conducta, conformar nuestras palabras de acuerdo con las directrices que dice la palabra de Dios. Porque lo que ocurre con frecuencia, mis hermanos, es que puedo ser cristiano, pero sigo viviendo de acuerdo con ideas, de acuerdo con patrones, de acuerdo con conductas que antes tenía, las cuales deben ser desechadas. Y debe haber un crecimiento. Si tú eres cristiano, déjame decirte, el hecho de que seas cristiano no es una garantía de que tu matrimonio va a estar bien, no es una garantía. Porque muchas veces, mis hermanos, nos portamos de manera infantil y egoísta en nuestro propio matrimonio. Y nuestro matrimonio, solo por el hecho de casarnos o ser creyentes también, mis hermanos, no por eso va a ser un éxito. El éxito no es automático. Así como en la vida, mis hermanos, el éxito no es automático, uno tiene que trabajar. También, mis hermanos, si queremos tener un matrimonio exitoso, eso requiere esfuerzo. Requiere trabajo, mis hermanos, requiere constancia. Y cuando uno de los cónyuges no es creyente, cuando uno de los cónyuges, mis hermanos, no es cristiano, entonces las cosas en un matrimonio pueden hacerse incluso un poco más difíciles. El apóstol Pedro, mis hermanos, en esta sección está hablando a esposas creyentes que tenían esposos incrédulos. Esposas que eran cristianas, que se habían casado con esposos no cristianos. Y les dice algunas cosas importantes. Y también aborda cosas para los varones. No se van a escapar también, mis hermanos. Lo que está diciendo son cosas importantes.
Y mis hermanos, lo que quiero decirte en esta mañana es esto. Puede ser que tu matrimonio vaya bien, y si va bien, qué bueno, pero déjame decirte, puede ser mejor. Y sin importar ahora cuál sea tu situación matrimonial, cuáles sean las circunstancias de tu matrimonio, o te vas a casar, o ya estás casado y tienes 1 año, 2 o más, o tienes 30 años de casado como yo, déjame decirte, podemos aprender cosas esenciales de la palabra de Dios para tener un matrimonio que sea agradable delante de Dios y que honre a Dios, porque en nuestros matrimonios debemos honrar a Dios. Entonces, mis hermanos, este es el propósito. A veces estás casado y tú puedes decir, esa es la condición ideal del hombre, pero a veces estás casado pero te sientes como atrapado allí. Por eso le puse ese título, mis hermanos. ¿Estás casado o atrapado? ¿Y atrapado en qué? Atrapado en conductas, atrapado en palabras, atrapado en actitudes que hay que cambiar en tu propio matrimonio. Entonces, mis hermanos, yo quisiera que viéramos varios aspectos de la Biblia para que nuestros matrimonios sean mejores. Pero antes de esto, antes de hablarles de estos aspectos, mis hermanos, quiero decirles algo que es verdaderamente vital, es verdaderamente importante, y quiero que lo anotes allí. Es una primera frase que tienes allí un espacio. Dice allí, para todo en la vida necesito seguir el ejemplo de Cristo. ¿Lo puedes anotar? Por favor. Para todo en la vida necesito seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Quiero llamar su atención a 2 versículos, mis hermanos. Primera de Pedro 3, del 1, la primera parte, y luego el versículo 7. Dice allí, mis hermanos, asimismo vosotras mujeres, dice en el versículo 1. Y luego en el versículo 7 dice, vosotros maridos igualmente. En esos versículos, ¿pueden subrayar la palabra asimismo? Subráyala por favor o ponle un círculo. O en la palabra también igualmente del versículo 7, subráyala o ponle un círculo a estas 2 palabras. Estas 2 palabras, asimismo e igualmente, hacen referencia a algo de lo que el apóstol Pedro ha venido hablando antes. Por eso dice asimismo, les dice a las mujeres, y luego en el 7 dice a los varones igualmente. ¿Qué es lo que está hablando el apóstol Pedro, mis hermanos? Si ustedes abren sus Biblias, o allí también lo tienen en su boletín, mis hermanos, en el pasaje de 1 de Pedro 2, del 21 al 25, allí el apóstol Pedro, mis hermanos, está hablando de cosas que había hecho el Señor Jesucristo. Y hay una frase allí que es sumamente importante, mis hermanos, este pasaje. Dice allí, 1 de Pedro 2, en el capítulo 2, en el versículo número 21. Dice así, mis hermanos, este versículo. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Y cómo dice, mis hermanos? Dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. De esto ya les hablé con anterioridad, 2 predicaciones acerca de esto con anterioridad. ¿Por qué es sumamente importante? Déjame decirte que para todas las cosas en la vida, todo, mis hermanos, nuestro ejemplo es Cristo. Él es nuestro ejemplo. Y tú y yo, como creyentes, debemos seguir sus pisadas en todas las cosas. Debemos seguir sus pisadas en todo, en todas las cosas, mis hermanos. Dice el pasaje, dejándonos ejemplo para que tú y yo, todos nosotros, podamos seguir sus pisadas. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Dice, no hizo pecado. Lo puedes ver, el versículo 22. Y también dice allí en el versículo 22, no hablaba engaño, no se habló engaño en su boca.
Y luego en el 23, mis hermanos, dice cuando le maldecían, ¿sí?, no respondía con maldición. Y cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Encomendaba estas situaciones a Dios. Y luego, no contento con esto, mis hermanos, el Señor Jesús nos dio ejemplo de entrega. Dice, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras ovejas. ¿Por qué te estoy hablando acerca de esto? Porque el pasaje que vamos a ver nos dice así mismo e igualmente. Tenemos que ir a los versículos de atrás. Y lo que nos está diciendo es que tal como Jesús fue sumiso y obediente a la voluntad de Dios, así tú y yo debemos ser de la misma manera en todas las cosas, y eso incluye tu matrimonio, eso incluye tu familia. Fíjate bien, dice el pasaje, cuando Jesús estaba en su vida terrenal, dice, no pecó. Déjame preguntarte, ¿tú has pecado en tu matrimonio? O dice el versículo, no se halló engaño. ¿Cómo hablas en tu matrimonio? ¿Dices mentiras a tu cónyuge, a tu esposo, a tu esposa? ¿Le mientes? O como dice el pasaje, cuando le maldecían Jesús, no respondían. ¿Qué es lo que haces tú cuando tu cónyuge te ofende? ¿Le respondes? Porque eso es lo que frecuentemente hacemos. Me grita, le grito. Me ofende, lo ofendo. ¿No es así? Pero el ejemplo de Jesús era otro, mis hermanos. Y dice el pasaje que cuando padecía, no amenazaba. ¿Tú qué haces en tu matrimonio? ¿Qué es lo que haces en tu familia? Como esposo o esposa, ¿qué es lo que estás haciendo? Es decir, cuando te lastiman, ¿qué es lo que dice? Vas a ver, me la voy a cobrar. ¿Qué vas a ver? Ahora va la mía después. Fíjate bien lo que hacía Jesús. Encomendaba su causa al que juzga justamente. ¿Qué es lo que haces tú en tu matrimonio? ¿Te gusta que te sirvan o sirves? ¿Qué es lo que haces con tu esposa o tu esposo? ¿Consideras a tu esposo tu servidor o a tu esposa tu servidora? ¿Eso lo consideras? No. Fíjate bien lo que hizo Jesús. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que tú y yo pudiéramos tener vida y vida eterna. Jesús, vamos, que no tenía ninguna relación con el pecado, se hizo pecado por ti, por mí, y entregó su vida. Vuelvo a reiterarte y a preguntarte, ¿entregas tú tu vida? ¿Estás entregando todo tu ser en tu matrimonio? Verdaderamente, con toda honestidad, lo puedes decir, puedes contestar esta pregunta. ¿Entregas, te estás entregando sin reservas en tu matrimonio? Porque de eso se trata. Y muchos problemas en nuestras vidas, mis hermanos, déjame decirte, vienen porque no estamos tomando el ejemplo de Cristo. No lo estamos tomando. Mucho de nuestro aprendizaje en la vida viene por imitación. Aprendemos las cosas por imitación y traemos un molde de lo que hicieron nuestros abuelos, a nuestros padres y luego a nosotros, mis hermanos. Copiamos palabras, copiamos habilidades, copiamos destrezas, pero también copiamos conductas, copiamos actitudes, copiamos muchas cosas, mis hermanos. Y esas cosas las traemos a nuestros matrimonios y no necesariamente son cosas adecuadas o correctas. Por eso a veces tenemos problemas en nuestros matrimonios, mis hermanos. Y no solo esto, traemos modelos o un molde de nuestros padres o de nuestros abuelos, sino a veces también tomamos el molde de la sociedad en la que vivimos, mis hermanos.
Un día estaba yo en la fila de un supermercado, mis hermanos, y oía a dos mujeres que estaban hablando acerca del escándalo más reciente de un par de actores, mis hermanos, una pareja de actores, y estaba apareciendo en la primera plana de los periódicos eso en ese momento, los chismes de la televisión, y ellos la estaban comentando en la fila del supermercado. Y al estar parado allí, pues no pude evitar oírlo. Y pensé, mis hermanos, de verdad es verdaderamente necio preocuparse por las vidas pecaminosas de un ídolo de la televisión o del cine. Es verdaderamente necio. ¿Por qué atiborrar la mente con esa basura? ¿Por qué no leer sobre personas decentes y aprender de sus vidas? Unos días más tarde, mis hermanos, oí también otra conversación sobre los problemas maritales de una telenovela, no ya de los personajes ficticios de la telenovela. Y pensé lo mismo, mis hermanos, es una necedad llenar nuestra mente de esto y tomar moldes de estas cosas. Hay un problema grave cuando un matrimonio toma sus normas de vida, de telenovelas o de revistas o de películas o de la sociedad o de cualquier otra cosa, en vez de la palabra de Dios, habrá problemas en el hogar, habrá problemas en el matrimonio. Pero si ambos cónyuges, el esposo o la esposa, imitan a Jesucristo en su sumisión, imitan a Jesucristo en su obediencia, e imitan a Jesucristo en su deseo de servir a otros y de entregarse, de darse por completo allí en su matrimonio, déjame decirte, entonces las cosas van a ser diferentes. Las cosas van a ser distintas. Un amigo psiquiatra que tengo, mis hermanos, dice que lo mejor que el esposo creyente, si es creyente, puede hacer es modelar su propia vida de acuerdo con la de Jesucristo. En Cristo, mis hermanos, lo que vemos es una combinación hermosa de fuerza y ternura, y eso es lo que se necesita para ser un esposo en una familia, mis hermanos, que tome el ejemplo de Cristo. En este pasaje, mis hermanos, que hemos leído, vemos el ejemplo de una mujer. Se nos señala a Sara como modelo. Está Sara como modelo que las esposas creyentes deben seguir. Pero déjame decirte, por cierto, Sara, mis hermanos, no era perfecta, pero demostró ser una ayuda idónea para Abraham. Y ella, mis hermanos, es una de las pocas mujeres que se nos menciona allí en Hebreos 11, en el Nuevo Testamento, como mujeres de fe. Una vez fui a visitar a una hermana, mis hermanos, que tenía problemas familiares. Y noté, mis hermanos, que en lugar de tener allí su Biblia, tenía muchas revistas, tenía películas, tenía muchas cosas. Y no pude menos que pensar, mis hermanos, que lo que esta hermana necesita o necesitaba era cambiar los ejemplos de vida que estaba siguiendo para tener un nuevo molde y limpiar su mente de estas cosas y acercarse a la verdad de Dios, que puede transformar mentes, puede transformar corazones, que puede transformar vidas, mis hermanos. Ahora, con toda claridad, déjame decirte esto: si tú no eres cristiano, si no eres creyente, si no eres un seguidor de Cristo, primero necesitas conocerlo como tu Salvador, para después tomar su ejemplo. Y entonces después debes someterte a Él como tu Señor y Salvador. Saben, mis hermanos, debemos pasar cada día meditando en la palabra de Dios y orando. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean conformadas con respecto al modelo supremo que es Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, quería decirles esto primeramente. ¿Quieres que tu matrimonio vaya bien? ¿Verdaderamente quieres que vaya bien? Necesitas seguir el ejemplo de Cristo para todo, en la vida, pero también en tu matrimonio. Ahora, mis hermanos, quisiera
decirles, empezar con mis hermanas, y por eso le puse allí solo para mujeres. De hecho, mis hermanos, hay un libro que se llama Solo para esposas. Lo estoy terminando de escanear, mis hermanos. Quiero subirlo al grupo de WhatsApp de la iglesia, también al Facebook. O si alguien quiere que se lo envíe por correo, lo puedo hacer, mis hermanos. Si me dicen al finalizar el culto, me lo dicen, se los puedo enviar. Se llama Solo para esposas. También hay uno, mis hermanos, que se llama Solo para esposos. Y también lo estoy escaneando porque, para que no se salven, mis hermanos, y ser equitativos, ¿verdad? Pero entonces quisiera hablarles dos cosas hoy en esta mañana, mis hermanos. Uno, primero en particular a mis hermanas, a mis queridas hermanas, y en segundo lugar a los varones. En segundo lugar, mis hermanos, y quisiera hablarlo así. Entonces, mis hermanas, la pregunta es esta. Puedes preguntarte tú a ti misma, ¿qué puedo hacer para mejorar mi matrimonio? No sé cómo esté tu matrimonio, no sé cómo vayan las cosas. Quizás van bastante bien, o quizás eres soltero y piensas casarte. Bueno, pues toma nota. O quizás estás en una etapa en la que ya no estás casada. Bueno, de todos modos toma nota. Toma, ¿por qué? Porque seguramente tienes hijas y debes enseñarles. Entonces tomen nota, por favor. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu matrimonio? Hay una sola línea allí y quiero que escriban una palabra. Esta palabra, mis hermanos, es sumisión. Sumisión. Esta sola palabra, sumisión. Algunos de los varones dirán, esto se está poniendo bien, ¿verdad? Y en los versículos que vamos a leer me van a gustar mucho los varones, y las mujeres dirán, a mí no me van a gustar tanto. Pero déjame decirte, mis hermanos, 1 de Pedro 3, del 1 al 5 y 6, 3, 1 y 5. ¿Qué es lo que dice la Escritura, mis hermanos? 1 de Pedro 1, 3, 1 de Pedro 3, perdón, 1 y 5. Dice así, mis hermanos: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Pueden subrayar las palabras estad sujetas, por favor? Allí en tu Biblia o allí en tu boletín, estad sujetas. Y luego en el versículo 5, más adelante, el apóstol Pedro repite lo mismo. Mis hermanos, en solo 6 versículos, el apóstol Pedro repite 2 veces esto. Dice, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Por favor, vuélvelo a subrayar, las palabras estando sujetas, o ponle allí una marca, o subráyalo, o ponle un círculo. Dice estando sujetos, dice el pasaje. Las palabras que se traducen aquí, mis hermanos, estar sujetos, en el idioma original de la Biblia, es un término militar, que quiere decir, mis hermanos, colocarse bajo órdenes superiores. Eso es lo que quiere decir. Cuando alguien se sujeta a otra persona, dice, se coloca bajo un superior. Déjame decirte esto: Dios tiene un lugar para todas las cosas en el mundo, y Él ha ordenado todas las cosas en el universo. Todo, mis hermanos, tiene un orden. Él ha ordenado también, dice la Biblia en Efesios 5:21, yo les puse la cita para que después la puedan ver, mis hermanos, y ha ordenado que el esposo sea el líder del hogar, sea la cabeza del hogar. Él lo ha ordenado. Está allí en la Biblia, mis hermanos. Dios puso este orden. Y así como el varón se somete a Cristo, la esposa debe someterse a Él. Ser el líder del hogar o la cabeza del hogar no quiere decir ser un dictador, ser el mandamás y tratar a todos como un tirano, mis hermanos. No, sino es ejercer con amor la autoridad divina bajo el señorío de Jesucristo. Puedo vivir de manera equivocada. Si no me someto al Señor Jesucristo, mis hermanos, estaré en mi vida, en varias áreas, mis hermanos, cojeando. Pero en mi matrimonio será una situación muy particular de dificultad, porque si yo como varón no me someto a Cristo,
¿Cómo es que quiero que mi esposa se someta? No hay un orden, no hay un orden, mis hermanos. Déjame decirte, esta situación, mis hermanos, puede parecer controversial. Y alguien podrá decir, porque esto no es bien visto en nuestra sociedad, mis hermanos, donde estamos hablando de igualdad, no hay superioridad, todos son iguales. Déjame decirte, no, y quiero aclarar el concepto, mis hermanos, de sumisión. Y quiero aclararlo bien, mis hermanos. ¿Y por qué? Porque es importante esto. Y hay tres cosas que quiero decirles a mis hermanas, en particular con la sumisión. Tres cosas que quiero decirles, mis hermanos. Entonces, y aclarar esto, aclararlo bien, mis hermanos. En primer lugar, si tú quieres mejorar tu matrimonio, debes someterte, estar sujeta. Y deben entender que la sumisión es una obligación, es un deber, si lo puedes anotar. La sumisión es una obligación. Dice la Escritura, mis hermanos, 1 Pedro 3:1, la primera parte: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y lo dice de manera imperativa, mis hermanos, no lo dice como si deseas, si lo quieres hacer, no. Lo está diciendo, mis hermanos, porque es lo que espera de las mujeres cristianas, de las mujeres creyentes, seguidoras de Cristo. Es una obligación. Dios lo ha ordenado así, porque en su sabiduría Él sabe cuál es el mejor arreglo para un matrimonio feliz, adecuado, que dé honra a Cristo Jesús. ¿Cuál es el orden adecuado? ¿Saben, mis hermanos? A veces uno tiene conflictos en la vida porque uno no se sujeta al papel que uno le corresponde jugar en ese momento. Por ejemplo, como hijo, puedo no sujetarme, no estar contento, mis hermanos. Puedo ser un adolescente y no estar contento con mi papel que me toca jugar en ese momento. No me gusta que me manden, soy adolescente. Tengo problemas con mi papel, con mi rol que me ha tocado jugar en ese momento. Hay algunas personas, mis hermanos, varones, que no están contentos con su papel que les ha tocado jugar. Y por eso se desobligan en el hogar, se desobligan en la casa, y hay problemas. Y hay mujeres también, mis hermanos, que no están contentas con el papel que les ha tocado jugar, en el rol, en ese papel, mis hermanos. Sin embargo, debemos entender esto. Dios ha ordenado, mis hermanos, un arreglo para la familia y en particular para el matrimonio. La sujeción o la sumisión no quiere decir que la esposa sea inferior al esposo. No se trata de esto. No se trata de que la esposa es inferior al esposo. Es más, mis hermanos, aquí mismo en 1 Pedro 3:7, mis hermanos, si ustedes lo ven aquí en el pasaje que tienen allí en el boletín, mis hermanos, dice que el esposo y la esposa son coherederos de la gracia. Es decir, ambos, hombre y mujer, varón y mujer, fueron hechos por el mismo creador, del mismo material básico, y ambos están hechos a la imagen de Dios. Son coherederos, está hablando de igualdad. Entonces la sujeción, mis hermanos, no indica inferioridad, no indica esto. Dios, mis hermanos, cuando hizo al varón, Adán y a Eva, les dio dominio sobre todas las cosas, sobre toda la creación, a ambos, no solo a uno. Y en Jesucristo, dice la Escritura, mis hermanos, los cónyuges cristianos son uno mismo. De acuerdo con Gálatas 3:28, mis hermanos, eso dice la Escritura en Gálatas 3:28. La sumisión no tiene que ver, mis hermanos, con inferioridad o superioridad. No tiene que ver esto. Tiene que ver con un orden. Tiene que ver un orden y con un papel que uno tiene que jugar. Tiene que ver con esto. No tiene que ver con evaluación, mis hermanos. Por ejemplo, me ponen algunos ejemplos. En la antigüedad, mis hermanos, en la época del Nuevo Testamento, había esclavos. Y los esclavos a veces eran más educados, más leídos que los propios amos. Por ejemplo, mis hermanos, déjenme darles el dato, los médicos
eran esclavos. Era frecuente que los médicos fueran esclavos. Una familia tenía un esclavo que era médico y entonces atendía las necesidades de esa familia. Entonces, entender, el esclavo era superior al amo, pero estaba bajo autoridad. Es esto, mis hermanos. Deben ponerles otro ejemplo. Un soldado raso en el ejército tal vez sea una mejor persona que un general de 5 estrellas. ¿No es así? Tal vez sea una persona mejor, sea una persona más preparada, pero sigue siendo un soldado raso. Está bajo una autoridad. Puede ser mejor, puede ser incluso superior. Dame por un ejemplo, el ejemplo de Cristo Jesús. Jesús, mis hermanos, se hizo siervo, siendo igual a Dios. Se hizo siervo y se sometió a la voluntad del Padre. Hay que entender esto, mis hermanos. No hay nada degradante, no es despectivo, no es degradante eso de someterse a la autoridad o aceptar el orden divino. No es degradante. Se los digo con profundo amor, mis queridas hermanas, no es nada degradante. De verdad no lo es. En realidad es el primer paso para componer tu matrimonio y es el primer paso para la satisfacción, para que puedas vivir en plenitud. En Efesios 5:21, mis hermanos, se nos da esto, no solo a la mujer, también al varón. Lo pueden leer conmigo, mis hermanos, ahí lo tienen en su boletín, Efesios 5:21. Dice allí, vamos a leerlo: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Te das cuenta? Es a todos en el temor de Dios. Tomas el ejemplo de Cristo primero, te sometes a Él y luego puedes someterte, porque entiendes el orden que Dios ha colocado. Hay una lección que aprender en esto, mis hermanos. Ustedes tienen un espacio vacío allí. ¿De qué se trata esto? Dice allí, tendré esta actitud. ¿Lo tienen allí, mis hermanos, en sus hojas, en su boletín? Tendré esta actitud. Y tiene un espacio. En ese espacio te pido, coloca el nombre de tu esposo o de tu esposa, o de tu novio o de tu novia. Si te vas a casar, ponlo allí. Tu pareja, ponlo allí, en ese espacio. No lo dejes, pon sutanito, perengano, fulanito, ponlo allí. Y entonces dice, sutanito y yo seremos cónyuges, no competidores. ¿Lo puedes poner al final la palabra competidores? Seremos cónyuges, no competidores, pero en un orden. No se trata de competir. El esposo y la esposa deben ser socios, deben ser compañeros, deben ser cónyuges y no competidores. De eso se trata el sometimiento, mis hermanos. No se trata de competir. Se trata de que haya un orden. De eso se trata, mis hermanos. A menudo en pláticas prematrimoniales, mis hermanos, aquellos que me piden que esté con ellos en sus bodas, les digo, mis hermanos, miren, cuando se casen ya no deben pensar, es lo mío y lo tuyo. Incluso hablamos un poco acerca del dinero, mis hermanos. No es mi dinero, no es tu dinero, es nuestro dinero, porque no se trata de competir. No se trata, mis hermanos, de yo gano, tú pierdes. No se trata de que yo pierdo o yo pierdo, tú ganas. No se trata de eso. O no se trata, mis hermanos, de, bueno, si yo pierdo, tú también pierdes. No se trata de eso, de perder, perder. En un matrimonio se trata de ganar, ganar. Y uno debe, para poder ganar, uno debe tener un orden. En el matrimonio se trata de ganar, ganar. Que ambos ganen. Pero debe estar este orden, mis hermanos. La verdad es que debemos entender esto. ¿Quieres que tu matrimonio vaya bien? Debes entender, la sumisión es una obligación y no es una competencia. Se trata de ganar, ganar. Se trata de una asociación, se trata de somos socios, somos compañeros, nos vamos a ayudar. Eres mi esposa
eres mi esposo, somos cónyuges, no competidores. No se trata, mis hermanos. Segundo lugar, la sumisión, mis hermanos, además de ser una obligación, déjame decirte, es una oportunidad. Es una oportunidad la sumisión. ¿Sí? Primera de Pedro 3, 1b y 2, mis hermanos. ¿Lo pueden leer conmigo? Vamos a leerlo, mis hermanos. Primera de Pedro 1, Primera de Pedro 3, la segunda parte del primer versículo y el versículo 2. Vamos a leerlo. Dice así: para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Te pedí que escribieras esto, que la sumisión es una oportunidad. Puedes preguntar, ¿una oportunidad para qué? ¿Para qué es una oportunidad? Para ganar para Cristo. Si tu esposo no es creyente, para que lo ganes para Cristo. Es una oportunidad para que si tu matrimonio no va bien, mejore. Es una oportunidad para esto. Dios no solo ordena la sumisión, no solo es una obligación, sino que Dios utiliza tu actitud, Dios utiliza tu carácter. Si te estás sujeta para que tú seas una poderosa influencia espiritual en tu hogar, en tu matrimonio. Esto no quiere decir, mis hermanos, que una esposa creyente se rinda a su esposo incrédulo para que pueda manipularlo. No se trata de manipulación, no se trata de esto, mis hermanos. Eso no se trata. Eso no está en la palabra de Dios, mis hermanos, ni tampoco debe estar en tu hogar. La verdad es que tu esposo no va a cambiar. Tu esposo no va a cambiar si tú lo sermoneas constantemente, si estás queja y otra queja más, o si lo acosas repetidamente, o si lo estás presionando continuamente. Por eso en el pasaje, mis hermanos, dice allí, sin palabra. ¿Lo puedes ver? Te pido que lo subrayes allí en el versículo. Dice sin palabra, para que sean ganados sin palabra. Es decir, mis hermanos, no se trata de sermonear, no se trata de que estés duro, o no se trata tampoco de que lo estés presionando continuamente. Esta frase, mis hermanos, sin palabra, no quiere decir sin la palabra de Dios, no lo olvides, porque la salvación viene por la palabra de Dios. Juan 5:24 lo dice claramente, mis hermanos. Lo que quiere decir sin palabra es sin verbosidad, sin estar hable o dice, mira, ya te equivocaste, ya lo hiciste mal otra vez, ya volviste a venir de esta condición, mira, lo volviste a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Saben, mis hermanos, muchas esposas que sermonean a sus esposos y los están presionando de manera continua, lo que hacen es alejarlos más del Señor. Una vez conocí a una mujer, mis hermanos, que llena de fervor, ella solía escuchar programas en la radio, programas cristianos, y los ponía toda la noche, a todo volumen, mis hermanos, para que su esposo los oyera. Sí, seguramente no lo dejaba ni dormir. ¿Saben lo que sucedió al final, mis hermanos, verdad? Le facilitó la salida de la casa. Le subía al radio para que escuchara. Pero en realidad, mis hermanos, el esposo tardaba más en llegar y llegaba más tarde cada vez, porque esa era la actitud del esposo. En lugar de eso, mis hermanos, es el carácter, es la conducta, es la actitud que tú tengas la que va a hacer que tu esposo se ha transformado. No las discusiones, no los pleitos, no las peleas, sino actitudes que tú puedes tomar, como cuáles, como sumisión, comprensión, amor, bondad, paciencia. ¿Saben, mis hermanos? Yo agradezco mucho a Dios. Hace unos 2 meses, en julio, cumplí 30 años de casado. Es una ceremonia, tuvimos una salida con otros hermanos cristianos
que es como mi familia extendida, en la Casa Hogar Bautista, donde mi papá fue director. Y allí yo llegué a vivir, tenía 3 años de edad, y muchos que conocí, mis hermanos, pues ya eran estudiantes universitarios. Y después, mis hermanos, pues bueno, ya iban siendo de mi edad, y luego ya era yo un poco mayor, y luego yo ya me casé. Pero aún conservamos amistad con bastantes, mis hermanos, mi familia y yo. Y la verdad es que no solo es mi familia, mi mamá, mis hermanos, mi hermana, mis cuñadas, mis sobrinas, no solo esa es mi familia, tengo una familia extendida, y así también lo consideramos todos nosotros, otras personas que están en la República. Y entonces hubo una reunión en julio, y lo pensé, mis hermanos, con antelación. Pensé, bueno, sería un buen momento para allí celebrar los 30 años de mi esposa y yo. Entonces, con una de mis hijas fuimos al centro, compré un anillo, mis hermanos, que estaba a buen precio, incluso hasta me dieron una medallita milagrosa, ¿eh? Que fui y la vendí, mis hermanos, y obtuve algo a cambio, ¿verdad? También era de oro. Pero preparé algunas cosas, hablé por teléfono, le dije, oye, ¿me pueden hacer un pastel? Y el hermano, este amigo que es muy querido también, me ayudó, y le hablé a un pastor que iba a ir y le dije, por favor, oye, también podrías tomarnos los votos, y pues sí. De verdad, mis hermanos, le agradezco mucho a Dios por los 30 años de casados que tengo, pero algo que le agradezco a Dios y que mi esposa ha hecho conmigo es que ha sido muy paciente conmigo, tolerante. Dice el dicho, mis hermanos, vive con Andrés un mes, ¿no? Y sabrás cómo es, ¿no? Puedes ver que soy tranquilo, que soy calmado, pero a veces me enojo. A veces digo cosas incorrectas. A veces digo cosas que lastiman. Y mi esposa ha sido paciente y tolerante conmigo, lo cual agradezco profundamente, mis hermanos. De verdad. Tu esposo se va a equivocar. Quizás tu esposo también te lastime. Quizás tu esposo te hiera con alguna situación o con alguna actitud, con sus palabras o con su conducta. Pero saben, mis hermanas, cómo se agradece la comprensión, la tolerancia y la paciencia que tienen con uno, porque uno no es perfecto. Y eso, si tú tienes eso, puedes cambiar a tu esposo, transformarlo. Tu hogar puede ser distinto, puede ser diferente verdaderamente. Con el corazón se los digo, mis hermanas. Pero también quiero decirles otra cosa. El pasaje habla de respeto. Si ustedes ven el versículo, mis hermanos, el versículo número 6, dice, perdón, no es el 6, mis hermanos, dice el pasaje que las mujeres, el versículo 2, vuestra conducta sea casta y respetuosa. Muchas veces, mis hermanos, estamos más interesados en lo que necesitamos nosotros que en lo que otros necesitan. Yo estoy más interesado en lo que yo necesito y quiero cubrir esa necesidad en mi persona, más que lo que necesita mi esposa, pero debemos cambiar el asunto. ¿Qué es lo que necesitan los varones? Lo que los varones necesitan es respeto. ¿Qué es lo que necesitan las mujeres? Lo que las mujeres necesitan es amor. Quieren ver sus Biblias, mis hermanos, no lo tengo en el boletín este pasaje, pero por favor véanlos, vean sus Biblias, Efesios 5:33, por favor, vean este pasaje, Efesios 5:33, vean sus Biblias allí, Efesios 5:33, puedes ver este pasaje y podemos leerlo juntos, Efesios 5:33, no lo tienen en el boletín, pero sí lo tienen allí, mis hermanos, en su hoja. En la Biblia, Efesios 5:33. ¿Qué dice este pasaje, mis hermanos? ¿Lo tienen allí? Efesios 5:33. ¿Sí? Esperar brevemente, mis hermanos, para que lo puedan ver. Efesios 5:33. ¿Por qué, mis hermanos, les estoy pidiendo que vean este pasaje? Porque es muy importante. Porque aquí están los papeles que tú y yo debemos jugar. ¿Qué debemos hacer?
Efesios 5:33, ¿ya lo tienen mis hermanos? Vamos a leerlo juntos. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Qué nos está diciendo este pasaje, mis hermanos? ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Los maridos, mis hermanos, lo que necesitan, mis hermanos, o lo que necesitan hacer es amar a sus esposas. Maridos, amen a sus esposas. En otro momento hablaré de esto, mis hermanos, no hoy, después. Pero es muy importante esto, porque la clase de amor que el marido debe tener para su esposa. Pero esa es la función, el papel que debe desempeñar un varón, un marido, amar a su esposa. Y déjame decirte, este amor del marido hacia la esposa no depende de las emociones. Es una entrega, es un acto de la voluntad, es una decisión. Yo amo a esta mujer. Cuando me casé, mis hermanos no decían que me pusieran un fusil por detrás. No lo sé. Cuando te casaste, ¿te hicieron eso? Espero que no. Pero, de verdad, la clase de amor que nos está pidiendo la Biblia a los varones es que amemos a nuestras esposas y no depende del sentimiento. Es una entrega, un acto de la voluntad. A las mujeres, ¿qué se les pide en este pasaje, mis hermanos? A las mujeres se les pide que respeten a sus maridos. Eso es. Incluso sí, porque la Biblia es así, mis hermanos. Incluso sí, desde tu punto de vista, tu marido no se ha ganado el respeto. Debes respetar a tu marido incluso si tú consideras que él no es digno de él. Podrás decirme, oye, pero ¿cómo pides que yo respete a mi esposo? Es que tú no lo conoces. ¿Cómo me habla? ¿Cómo me insulta? ¿Cómo me hiere? Tú no lo conoces cómo es. ¿Cómo llega en las noches o cómo en las mañanas? Ni me saluda ni me habla. No lo conoces. ¿Cómo pides que lo respete? Déjame decirte dos cosas. Primero, yo no te lo estoy pidiendo, es la Biblia. Y segundo lugar, mis hermanos, debes entender que no es optativo, es una cuestión de obediencia a Dios. Déjame decirte, el Señor murió por ti y por mí, murió por todos nosotros. Incluso, aún como dice la Biblia, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, aun cuando no lo merecemos, ni lo merecíamos. Jesús murió por nosotros, fue puesto en una cruz. Quizás, ¿qué te parecería si Jesús dijera, bueno, creo que esta persona sí merece que yo muera por ella, pero esta no? Esa no fue la actitud de Jesús. Por eso al principio de esta predicación, yo les decía a mis hermanos, lo que tenemos que tomar es el ejemplo de Cristo si queremos que las cosas vayan mejor en nuestras familias. Es el ejemplo de Cristo, porque es precisamente el ejemplo que debemos tomar tú y nosotros. Si tu esposo tú consideras que no es digno de respeto o que no se lo ha ganado, eso es lo que esperamos, que se gane para que yo lo respete, que cambie cosas. No, debes hacerlo al revés. Respétalo para que pueda ser transformado, para que pueda ver en ti la gracia de Dios y la gracia de Cristo obrando. Eso es así, mis hermanos. Y eso es lo que pide la palabra de Dios en este sentido, mis hermanos. Por eso les digo, la sumisión es una oportunidad. Es una oportunidad para que tu hogar sea transformado, para que tu hogar sea cambiado, mis hermanos. Debemos entenderlo así. Tercer lugar, para mis hermanas también, la sumisión no solo es una obligación, es un deber. No solo, mis hermanos, es una oportunidad.
también es un adorno. Puedes colocarlo allí, la palabra adorno. La palabra adorno es importante. Mis hermanos, la palabra adorno, la sumisión es un adorno. Eso es lo que quiere decir. Primera de Pedro 3:3 dice, mis hermanos, vuestro atavío no sea el externo. Puedes subrayar la palabra atavío. La palabra atavío, mis hermanos. Esta palabra es importante. ¿Por qué, mis hermanos? Es algo que aprendí en esta semana, estuve leyendo para poder hacer esta predicación, mis hermanos. Siempre trato de prepararme, busco palabras y trato de entender mejor. Y me gustó mucho esto. Porque esta palabra, la palabra atavío, en griego, mis hermanos, es la palabra cosmos. La palabra atavío es cosmos. Y de ahí viene esta palabra cuando hablamos del cosmos. ¿Qué quiere decir el cosmos? Es el universo ordenado. Es el universo que tiene un orden. Los planetas giran a su tiempo, van trasladándose a su tiempo también. Hay un orden en el cosmos, en el universo. También de allí viene la palabra cosmético. Cuando uno se los pone, pues se ordena un poco, ¿verdad? ¿Sí? De allí viene la palabra cosmético. Se ordena uno un poco. ¿Qué es lo opuesto al cosmos? El caos. El desorden. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué el apóstol Pedro utilizó, guiado por el Espíritu Santo, estas palabras? Pedro, el apóstol, está advirtiendo a las mujeres creyentes que no se concentren en adornos externos, sino que se concentren en el carácter interno, en el interno. Las mujeres romanas, mis hermanos, acostumbraban se dejaban llevar por las últimas modas del día, como hoy. ¿Qué hacían? Competían unas con otras por llevar los mejores vestidos, los mejores peinados. No era raro, mis hermanos, que una mujer llevara peinados muy complejos, que tenían a veces peinetas, estaban sujetos con peinetas de oro y plata, incluso joyas se ponían en el cabello. Algunas incluso se ponían algún ave, se ponían un pájaro en el cabello, mis hermanos. Yo no sé cómo lo podían, pero una jaulita y así lo hacían. Y se ponían elaborados y costosos vestidos con el propósito de impresionarse unos a otros. Uno pensaría, mis hermanos, bueno, quiero impresionar a mi esposo, pues me voy a arreglar muy, muy bien. Está bien hacerlo, mis hermanos, porque uno también le gusta ver bien las cosas, ¿verdad? Pero, mis hermanos, déjenme decirte, la hermosura externa es artificial. Es artificial. La verdadera belleza es real y es interna. El encanto, mis hermanos, es algo que la persona, una mujer puede ponerse encima y quitarse, pero la belleza verdadera siempre, siempre está presente. La hermosura es corruptible, se desvanece, se arruga, pero la verdadera belleza de corazón crece más maravillosa con el paso de los años. Y la mujer creyente que cultiva la belleza de su persona interior no debe depender de cosas externas. Por supuesto, mis hermanos, este pasaje no quiere decir que una persona debe descuidarse. Bueno, pues soy creyente, soy una mujer creyente, entonces pues no me peino, no me arreglo. No, no quiere decir eso. No lo quiere decir. No quiere decir, algunos utilizan este pasaje sacándolo de contexto, mis hermanos, diciendo, bueno, es que las mujeres cristianas no deben usar joyas, no debes ponerte anillos, no debes ponerte aretes. No, eso no es lo que quiere decir el pasaje. Eso no lo está diciendo, mis hermanos. Lo que quiere decir es que no seas una esclava de la moda. Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que debes trabajar en tu ser interior. Debes trabajar en tu persona interior, cultivar tu persona interior. Es esto, mis hermanos, lo que quiere decir este pasaje. Una última cosa para mis hermanas. Dice el versículo número 6, mis hermanos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas,
si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entiendo, mis hermanos, que puede haber una situación difícil en el hogar. Puedes temer por tu persona, puedes temer por tu integridad. Puede haber una situación que se salga fuera de control. Pero déjame decirte esto, si tú depositas tu vida en las manos de Dios y estás dispuesto a obedecerlo hasta las últimas consecuencias, tomando como modelo a Cristo, entonces Dios va a cuidar de ti, no tienes que temer. Dios va a cuidar de ti, aun cuando tu cónyuge te cause problemas o te cause dificultades. Dios va a cuidar de ti. De verdad, mis hermanas, con profundo afecto se los digo. Pero ahora quisiera decirles a mis hermanos varones, quisiera decirles algo. Creo que me faltó una parte allí, mis hermanos, si lo quieren anotar allí, donde dice: Dios se preocupa por valores y no por precios. Porque a Dios le interesa más tu interior y no lo exterior. Dios se preocupa por valores y no por precios. Dios se preocupa por tu crecimiento interior, no por tu exterior. Para mis hermanos varones, ¿qué puedes hacer para mejorar tu matrimonio? ¿Qué es lo que puedes hacer para mejorar tu matrimonio? Hay 4 aspectos de responsabilidad. Si lo quieres anotar, la palabra responsabilidad. 4 aspectos de responsabilidad en mi relación con mi esposa. Son 4 aspectos. Fíjate bien, hay un orden. Tu esposa puede someterse a ti, ¿por qué? Porque se supone que tú debes darle liderazgo a tu hogar. Debes darle liderazgo, debes darle dirección a tu hogar. Muchas veces este orden ha sido, mis hermanos, subvertido. Quienes le dan liderazgo al hogar son las mujeres, y los varones, mis hermanos, no dan. Son como padres ausentes, están allí, mis hermanos, solo de bulto, pero no están allí realmente. Ni liderean el hogar, ni se hacen cargo de la casa, ni se hacen cargo de los hijos, mis hermanos, ni tampoco son buenos proveedores. Están allí nada más consumiendo. Y podemos entender por qué hay tantos problemas familiares. Pero los varones, mis hermanos, deben ser líderes de su hogar. Cabeza, eso es lo que significa cabeza de su familia, cabeza de la mujer. Debe estar liderando. Debe hacer esto, mis hermanos, proveerlo. Y eso involucra responsabilidad. Hay varones a los que rehuyen la responsabilidad, mis hermanos. Por eso la Biblia, mis hermanos, en este solo versículo de 1 de Pedro 3:7 nos dice, mis hermanos, 4 aspectos de responsabilidad en mi relación con nuestras esposas a los varones, porque son líderes de su casa. Y la primera tiene que ver con una cuestión física. Si quieres poner la palabra física en el punto número 1. Física, dice 1 de Pedro 3:7, asimismo, varones, vivid con ellas, vivan con ellas, vivid con ellas. Esto implica, mis hermanos, tener mucho más que tener la misma dirección. Déjame decirte, el matrimonio es una relación física. Dice la Escritura, mis hermanos, en Efesios 5:31, los dos serán una sola carne. También eso está escrito allá en Génesis. Por supuesto, mis hermanos, los cónyuges creyentes disfrutan de una relación espiritual profunda, pero las dos cosas van juntas las dos cosas. El esposo, que es verdaderamente espiritual, quiere que las cosas vayan bien en su hogar, cumplirá sus deberes matrimoniales y amará a su esposa. El esposo, mis hermanos, debe buscar tiempo para estar en casa con su esposa.
Sé, mis hermanos, las distancias de esta ciudad. Sé, mis hermanos, también que hay tráfico. Sé también, mis hermanos, que a veces el trabajo agobia y uno puede tomar horas extras, mis hermanos, pero uno debe buscar tiempo. Es una responsabilidad en lo físico, mis hermanos. ¿Saben? Un estudio reveló que un matrimonio, esposo y esposa, tienen apenas 37 minutos reales de comunicación en una semana. 37 minutos reales de comunicación. Por eso no es sorpresa, mis hermanos, que haya problemas en los matrimonios. ¿Por qué? Porque uno vive con un extraño en realidad. Si es mi esposa o es mi esposo, pero es un extraño. Solo hablo o me comunico 37 minutos a la semana. Ese es el promedio común. Es como estar durmiendo con el enemigo. Es un extraño. Entonces, esto que está diciendo el apóstol Pedro, mis hermanos, es: vive con ellas. Sugiere, mis hermanos, que uno debe pasar tiempo. También sugiere esto, que uno como esposo debe proveer para las necesidades físicas y materiales del hogar. Esto no significa que una esposa no pueda trabajar o tenga un empleo, pero la responsabilidad primaria es del varón. El varón debe proveer. Y eso debemos entenderlo, mis queridos hermanos, varones. Es una responsabilidad en relación a lo físico. La segunda responsabilidad, mis hermanos, es una responsabilidad intelectual, si lo quieren colocar. Es una responsabilidad intelectual, si quieres colocar esta palabra. Dice primera de Pedro 3:7, vivan con ellas sabiamente, sabiamente, dice la Escritura. Es una responsabilidad intelectual, pero nos dice vivir con sabiduría. ¿Saben, mis hermanos, que le dieron el premio Nobel a Albert Einstein? No se lo dieron, mis hermanos, por la teoría de la relatividad, sino se lo dieron por el efecto fotoeléctrico, no por la teoría de la relatividad, mis hermanos. Y algunos piensan que la primera esposa de Einstein, mis hermanos, en realidad fue la que originó la teoría de la relatividad. Cuando se divorció, pues le dio todo el premio Nobel que ganó, mis hermanos, parte del acuerdo de divorcio, se lo cedió todo el premio Nobel a la primera esposa, con la cual tuvo 2 hijos. Y luego Albert Einstein se casó con su prima. Su prima, mis hermanos, le llegaron a preguntar si ella entendía la teoría de la relatividad. No era como la primera era físico, ¿sí? La segunda no. Y le preguntaron si entendía la teoría de la relatividad del doctor Einstein, y ella respondió: no la entiendo, pero entiendo al doctor, ¿sí? Lo conozco, lo entiendo a él. ¿Saben por qué les digo esto, mis hermanos? Porque uno debe tener un entendimiento de la otra persona. Debe uno ser sabio para entender las cosas. ¿Por qué actuó así? ¿Por qué dijo esas palabras? ¿Por qué habló así? ¿Por qué me habló en ese tono? ¿Qué es lo que pasa? Debe uno tener entendimiento y debe uno pedirle sabiduría a Dios para estas cosas, mis hermanos. De verdad, es cierto, mis hermanos, que cuando uno se casa, uno conoce a la persona, pero cuando uno ya está casado, uno conoce más, mucho más, y uno debe ser sabio. La ignorancia es peligrosa en cualquier aspecto de la vida, pero es especialmente peligrosa en relación con tu cónyuge. Si no la conoces, si no te tomas el tiempo, es peligroso en tu matrimonio si no haces esto, porque tu cónyuge, tu esposa y tus hijos tienen necesidades que tú debes cubrir y debes saberlas. Debes saber estas cosas, sus necesidades. Necesitas escuchar el corazón de tu esposa, no solo sus palabras, y tener una comunicación significativa. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a los varones les cuesta trabajo.
Cuesta trabajo. En tu hogar, y debes hacerlo como varón, debes procurar tener una atmósfera tan protectora de amor. Debes tener una atmósfera, debes procurar una atmósfera de comprensión y de cuidado. Déjame decirte, eso no es de tu esposa, es de ti como varón. Debes hacerlo. ¿Para qué? Para que si hay alguna discusión, alguna discrepancia sea menor y no estén peleando. Es así. Por eso, mis hermanos, algunos dicen, debo hablar siempre la verdad, pero la hablan con rudeza y mucha crudeza y llegan a lastimar. Pero fíjense bien cómo dice, mis hermanos, Efesios 4:15, allí lo tienen en su hoja, dice, siguiendo la verdad, ¿cómo? En amor. ¿Vas a hablar la verdad? Dilo con amor, dilo con ternura, dilo con cuidado, dilo con cariño. Si vas a decir la verdad, dilo así. Es así lo que la Escritura nos dice, mis hermanos. Tercera responsabilidad para los varones. Tiene que ver con lo emocional, si puedes poner esa palabra, emocional. Emocional. Primera de Pedro 3:7 dice, dando honor a la mujer. Dice, vivan sabiamente con ellas y además dice, dándole honor a la mujer. ¿Cómo le dice el pasaje que le da un honor a la mujer? Como a vaso más frágil. A vaso más frágil, mis hermanos, eso es lo que dice el pasaje. Lo que Pedro no sugiere es que vaso más frágil sea, mis hermanos, que la esposa o las mujeres son más frágiles en lo mental, en lo moral o en lo espiritual. No. A lo que se refiere y de manera específica es a lo físico. Hay excepciones, por supuesto, mis hermanos. Yo conocí a una esposa que le pegaba al esposo. Y de acuerdo a las estadísticas, esto es frecuente, déjenme decirte. Puedes reírte, pero es frecuente. De verdad. Hay esposos abusados también que les pegan sus esposas. Sin embargo, mis hermanos, las mujeres son más frágiles en lo físico. Y el varón, mis hermanos, debe tratar a su esposa como un vaso costoso, como un vaso hermoso, como algo que es frágil, en lo que hay un precioso tesoro. Cuando son novios, mis hermanos, frecuentemente pues los varones son corteses, son comedidos, abren la puerta del carro, ¿verdad? Le toman la silla, siéntate, ¿verdad? Y uno tiene atenciones, de cuando en cuando le lleva uno un chocolate, una flor, y cuando uno se casa, mis hermanos, todo eso desaparece. ¿No es así? ¿O no? Quizás estoy hablando de una iglesia lejana, un país lejano también, ¿verdad? Pero desaparece eso. ¿Saben, mis hermanos? Uno no debe olvidar que la felicidad de un hogar se forma de muchas pequeñas cosas, incluyendo pequeñas cosas de cortesía. Alguna vez lo he dicho y lo voy a volver a repetir, mis hermanos. Frecuentemente somos muy corteses con los extraños. Somos amables con los extraños, saludamos, somos corteses. Pero con los que tenemos cerca, con nuestros familiares, no somos corteses. Somos rudos. Mis hermanos, no somos así. No somos corteses, mis hermanos. No mostramos cortesía y respeto, y eso también hay que dar. Y dando honor, dice a la mujer, como a vaso más frágil, mis hermanos, lo que significa es que tú y yo, como varones, tenemos, mis hermanos, que buscar perdón, sanidad en nuestro hogar. Tenemos que buscar que nuestras esposas estén bien en todos los aspectos, dándoles honor, cuidándolas, consolándolas cuando sea necesario. Eso tenemos que hacer, entendiendo que son un tesoro, el tesoro que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como varones. Quizás tu esposa no es una Miss Universo, no lo es, pero es el tesoro que Dios te dio. Y debes cuidarlo, porque de eso también vas a dar cuentas delante de Dios. Debes cuidar ese tesoro que Dios te ha dado, verdaderamente.
Por eso es nuestra responsabilidad en este sentido, mis hermanos. Por último, el varón tiene una última responsabilidad y es una responsabilidad espiritual. ¿Puedes ponerlo en la hoja, por favor? Espiritual. Dice 1 de Pedro 3:7, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El apóstol Pedro, mis hermanos, daba por sentado que los esposos iban a orar juntos, aunque iban a tener cosas espirituales en común. Es así. Pero si es un verdadero seguidor de Jesucristo, te vas a preocupar por la salud espiritual de tu esposa y de tus hijos. Vas a orar por ellos, vas a hablarles de Dios y de Cristo Jesús. Tienes que hacerlo en privado y en público, orar por tu familia, porque es la responsabilidad que Dios te ha dado a ti como varón. Orar para que tus hijos conozcan de Cristo, orar por tu esposa. Por eso dice orando para que vuestras oraciones, no tengan estorbo. El líder espiritual en la casa, mis hermanos, debe ser el varón. Fíjense, mis hermanos, si uno va a cualquier iglesia, esta u otras iglesias, hay más mujeres que varones. Y no es porque haya más mujeres en el país, ¿sí? Solo las estadísticas, mis hermanos, me gustan mucho. Solo hay 52% de mujeres por un 49-48% de varones. ¿Es así? Y luego va aumentando esta discrepancia en porcentaje, mis hermanos. ¿Por qué? Porque más varones se mueren por los tipos de trabajo y por enfermedades. Y las mujeres son un poco más longevas. Pero lo que podemos ver en los templos, en las iglesias, mis hermanos, asisten más mujeres. ¿Por qué? Están más interesadas en buscar de Dios, mientras que los varones no. Pero eso no debe ser contigo, debes buscar de Dios y debes ser el primero en tu hogar de buscar de Dios y ser un líder espiritual allí en tu propia casa. Y esa es una responsabilidad de cada varón, de cada uno, y es el papel que uno debe asumir. Quizás puedes decir, es que tengo mucho trabajo. Déjame decirte, Dios hace salir su sol sobre ti todos los días. Dios hace salir su lluvia sobre ti todos los días y te da el sustento día tras día durante años, y no te lo está escatimando. ¿Por qué tú le escatimas a Dios un poco de tiempo? ¿O por qué le escatimas a Dios tiempo para orar o para buscarlo en la Biblia, en su palabra y en oración? Si Dios te da tantas bondades y tantas bendiciones, no lo dejes de lado. Debes ser un líder espiritual en tu propia casa, buscando verdaderamente de Dios, porque vas a dar cuentas de tu familia delante de Dios. Uno dice, bueno, soy el líder de mi casa, qué bien. Pero déjame decirte, hay una gran responsabilidad de la cual Dios va a pedir cuentas a los varones. Y eso, mis hermanos, debemos entenderlo. Quiero terminar brevemente, mis hermanos. Yo les puse allí un inventario de vida matrimonial. Son preguntas, quiero leértelas. Es un inventario, contéstalas. Puedes contestarla a solas o puedes contestarla junto con tu esposo o tu esposa. Pero debes ser honesto. La primera pregunta, ¿somos cónyuges o competidores? Segundo lugar, ¿estamos ayudándonos el uno al otro para ser más espirituales? Tercero, ¿estamos dependiendo de cosas externas o de cosas eternas? ¿Estamos dependiendo de lo artificial o de lo real? Cuarto lugar, ¿nos entendemos mejor el uno al otro? En quinto, ¿somos sensibles el uno al otro en cuanto a sentimientos e ideas? ¿O hemos dejado de valorarnos el uno al otro? Sexto lugar, ¿estamos viendo que Dios responde nuestras oraciones? Séptimo, ¿estamos siendo enriquecidos debido a nuestro matrimonio o privándonos el uno al otro de las bendiciones de Dios? Es decir, que eres un estorbo en tu matrimonio. Son preguntas que quizás debes hacerte y debes responder tú, tu propia casa, a solas o con tu esposo, pero debes ser honesto, porque si eres honesto eso va a hacer una diferencia. Quiero terminar.
¿Quieres que tu matrimonio vaya bien? Te pido, por favor, te lo solicito en Cristo Jesús, que tomes su ejemplo. Toma el ejemplo de Jesús para tu propia vida, para tu trabajo. Toma el ejemplo de Jesús para tu hablar, para tu conducta. Toma el ejemplo de Jesús para todas tus relaciones, en particular para tu matrimonio. Toma el ejemplo de Jesucristo. Yo quiero orar por cada familia aquí hoy, mis hermanos, por tu matrimonio, cada familia. ¿Podrían ponerse de pie, por favor, mis hermanos? Mi Señor, gracias porque eres un Dios eterno. Eres el Dios que realmente es bondadoso, el Creador, el que ha puesto un orden en todas las cosas, que ha puesto un universo que tiene un orden, un universo coordenado. Y podemos ver este orden en la naturaleza. Podemos ver este orden incluso en la más pequeña célula. Hay un orden. Y también, Señor, pusiste un orden para nuestras relaciones de familia. Gracias porque lo podemos ver así en tu palabra. Gracias, Señor, porque pensaste en todo, Señor. Gracias. Gracias también porque a cada uno, a los varones y a las mujeres, les has dado un papel que desempeñar. Permítenos, mi Señor, desempeñar el papel que cada uno de nosotros tenemos de acuerdo con tu palabra. Déjanos entender lo que hemos revisado hoy, mi Señor. Déjanos entenderlo con claridad y aplicarlo a nuestras propias vidas. Que el Espíritu Santo tome estas palabras que fueron dichas hoy, de tu palabra, mi Señor, y que sean colocadas en nosotros y nos hagan cambiar actitudes, conductas, palabras. Que Señor, tu palabra expuesta hoy transforme nuestro carácter a semejanza de Cristo, para que cada vez nos parezcamos más a Jesucristo, más cada vez. Te pido en el precioso nombre de Jesús que bendigas, mi Señor, cada matrimonio. Por favor, cada matrimonio aquí representado y los que verán este video en internet también sus propios matrimonios, bendícelos, mi Señor, por favor. Te lo pido en Jesucristo. Que Padre Celestial haya entendimiento, que haya una actitud adecuada, que mi Señor haya honestidad y también valentía para cambiar las cosas que necesitan ser cambiadas. Te lo pido en Jesucristo. Bendice, mi Señor. Quizás alguno necesita cambiar algunas cosas, algunos aspectos y otros. Pues te pido, mi Señor, que también les des el poder de hacerlo. El mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, que sea el poder que esté operando en cada familia y en cada matrimonio para transformarlos, para cambiarlos, para que cada familia y cada matrimonio pueda darte honra y gloria a ti, Señor Jesucristo. Padre Celestial, te pido pues por esta iglesia, haz que haya familias fuertes, matrimonios fuertes. Te lo pido en Jesucristo. Los que vean este video de internet, te pido también por ellos. Que sus matrimonios sean fuertes en Cristo Jesús. Que sean lugares donde pueda estarse derramando tu gracia y puedan ser lugares de gran bendición. Por favor, Señor, te lo pido, haz esto. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia aquí. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.